del programa de capacitación de los lineamientos para el regreso de las actividades universitarias, les agradecen su participación en la conferencia Actualidades en COVID-19, que será presentada por la doctora Rosa María Wong-Sheu. Les pido muy amablemente que mantengan sus micrófonos cerrados, por favor, en el desarrollo de la plática, para luego hacer sus preguntas vía chat o por micrófono según lo decida la doctora. También les pido, si son tan gentiles, que es indispensable que pongan su nombre completo seguido de la palabra presente dentro del chat para que esa se tome como su asistencia y se pueda elaborar su constancia correspondiente. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Los dejo con la doctora Liliana Valdés. Muchas gracias, Mariana. Pues muy buenos días a todos y todas. Agradezco muchísimo su asistencia y así también a la doctora Carmen Mercado García, que fue la que tuvo la iniciativa de invitar a la doctora Rosa María Wong, para hacer esta presentación el día de hoy de actualidades en COVID, como comentó Mariana, en el marco del programa para la capacitación de los lineamientos para el regreso a las actividades universitarias. En nombre del doctor Francisco Suárez Güemes, les doy la más cordial bienvenida, así como a nuestra ponente, que me voy a hacer el momento de presentar brevemente. Ella es médico cirujano por la Universidad de La Salle, tiene una especialidad en pediatría médica y de infectología pediátrica. Tiene una maestría en ciencias médicas por la UNAM, un doctorado en ciencias médicas por la UNAM y un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Tiene certificaciones del Consejo Nacional de Certificación en Pediatría y Consejo Mexicano de Infectología. Obtuvo la medalla Alfonso Caso por sus estudios de posgrado en la UNAM. Tiene 16 premios nacionales por sus trabajos de investigación y es miembro de varias asociaciones nacionales extranjeras, entre ellas la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Sociedad Mexicana de Pediatría, así como de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Además, ella es revisora de artículos científicos de varias también revistas nacionales e internacionales. Es miembro externo del Comité de Investigación del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Tiene 24 publicaciones en revistas indizadas, bueno, a la fecha que tengo del corte, y nacionales, y 8 capítulos de libros. Ella es profesora de virología y farmacología de la carrera de medicina de la UNAM y participa como profesora en varios cursos impartidos por la UNAM, así como es tutora de varios programas de la universidad, entre otros el de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud del programa de doctorado de ciencias biomédicas de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora Rosa María Wong. Bienvenida y la dejo para que nos haga favor de presentar su ponencia del día de hoy. Bueno, pues agradezco a todos su atención. Buenos días a todos. Gracias a la Facultad de Medicina Veterinaria, a la doctora Mariana, Liliana y a todos por la invitación para platicar el día de hoy acerca de actualidades sobre COVID-19. Vamos a empezar. Primero voy a compartirles mi pantalla y quisiera tocar varios puntos respecto a lo que es COVID-19. Primero, pues decirles o aclarar que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus de la familia Coronaviridae que ya existía, bueno, esta familia, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Ustedes saben muy bien que en el caso de veterinaria, los coronavirus también afectan a felinos, a caninos y a otro tipo de especies animales. En el caso del SARS-CoV-2, si ustedes ven el dendrograma, tiene una relación muy estrecha con el SARS-CoV. Por eso le pusieron SARS-CoV-2, precisamente cuando hicieron todo el análisis filogenético, vieron que se parecía mucho a este. Si ven aquí hay otros en color rojo como el MERS-CoV, que estos son los 3 que han dado brotes a lo largo de la historia, y tenemos otros virus que son endémicos, sobre todo en los humanos, que son estos otros coronavirus que nosotros normalmente observamos en las poblaciones, sobre todo en los niños. Estos coronavirus como el OC43, 229, NL63,
Los podemos encontrar hasta en un 8.7% de vías respiratorias superiores. Este es un estudio que hicimos en 525 niños menores de 15 años que tenían infecciones respiratorias altas en Veracruz y encontramos hasta 8.7% de coronavirus. En el caso de los niños más pequeños que tienen neumonía, que tienen una infección grave, este estudio lo hicimos en 1,400 niños menores de 5 años en 11 hospitales del país, y aquí encontramos que había un 2.4% de casos de NL63, OC43, 229E y HK1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la humanidad está en contacto con coronavirus que son endémicos y que se presentan cada invierno, sobre todo en las poblaciones pediátricas. Sin embargo, también lo podemos ver en poblaciones de adultos. Este estudio realizado por el doctor Arturo Galindo son 1,065 sujetos de 0 a 96 años y lo que encontraron es que también están circulando en esta población de 229 en el 63, OC43, HKU1, que es el 8.2% de los virus que han logrado detectar en los humanos. Entonces, aquí lo que nos interesa también es ver qué ha pasado con los brotes, ¿sí? Coronavirus no es el primer virus que causa un brote importante. El primero surgió en el 2002 por el SARS coronavirus, que causó enfermedades respiratorias severas en 29 países en Asia, Norteamérica y Europa, con 8,000 casos, con una mortalidad del 10%. Otro brote importante es el MERS coronavirus del 2012, que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente, en la península arábiga, y de 2012 a 2015 se reportaron 956 casos confirmados, y afortunadamente este no tenía una buena diseminación de humano a humano, porque si no, vean ustedes, 35% de mortalidad. Y hasta la fecha todavía siguen habiendo casos reportados del MERS coronavirus. En el caso del SARS-CoV-2, se llama COVID-19 a la enfermedad, que viene de Coronavirus Disease 19, y el virus se llama SARS-CoV-2. Este se originó en China y el primer reporte internacional se hizo el 31 de diciembre del 2019. Se sabe que la transmisión es por contacto y aerosoles, con un periodo de incubación de 5 a 7 días, un cuadro gripal y después puede haber un problema respiratorio importante. Al día de ayer se reportaban por la Organización Mundial de la Salud 40 millones de casos confirmados con 1,121,000 muertes. Y en un inicio, primero empezó los primeros casos en China, después el epicentro fue Europa, sin embargo después pasó a América y bueno, mucho tiempo, bueno, durante varios meses, el epicentro era América. Sin embargo, ahorita tenemos una gran cantidad de casos, una gran cantidad de casos en Europa y ya van por la segunda ola y hay un rebrote muy importante y es algo que les voy a enseñar en un momentito más. En el caso de México tenemos 854,926 casos confirmados con 86,000 muertes por COVID. Y si ustedes ven la curva de México, bueno, pues empezamos a tener los primeros casos en el 28 de febrero, que fue el primer caso reportado. De ahí, a partir de la segunda semana de marzo, empezó a haber un incremento importante en el número de casos. Aquí fue cuando empezamos con el confinamiento. En junio se abrió el confinamiento y pues siguió aumentando el número de casos importantemente hasta que en un solo día llegamos a más de 9,000 casos reportados y después de ahí ha ido a un descenso poco a poco, pero pues estamos todavía con una gran cantidad de casos y estamos en un tipo de meseta. No hemos logrado controlar la infección todavía. Los primeros reportes de casos en China, un reporte de 72,000 casos, ellos decían que la gran mayoría de las personas afectadas por el COVID-19 estaban entre los 30 y los 79 años, muy poquitos menores de 18 y también muy pocos mayores de 80 años. En este caso, ellos reportaban un índice de letalidad de 2.3%, en el cual el espectro de la enfermedad era muy leve en
81%, severo en 14% y crítico en un 5%. Y con una afección mayor, como ya dijimos, entre 30 y 70 años, con una mediana de 50 años. En el caso de México, lo que hemos observado es que la mediana no está en 50 años, sino en 55 años, está en 45 años, ¿sí? La mayoría de las personas que se infectan entonces en nuestro país, pues son 10 años más jóvenes que en los reportes iniciales de China. Y en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que hay un periodo de incubación de 5 a 7 días, aunque puede ir de 1 a 14 días. Después entramos en una primera etapa en la cual hay una gran cantidad de virus que se replica, y aquí es cuando tenemos síntomas leves o pueden ser asintomáticos. Puede haber fiebre, puede haber tos, diarrea, cefalea. Después, si la enfermedad sigue evolucionando, pasan a una segunda etapa, que es la fase pulmonar, y aquí hay una enfermedad pulmonar con neumonía. Si sigue evolucionando a la tercera etapa, entonces aquí ya hay una gran respuesta inflamatoria sistémica. Puede haber choque, puede haber alteraciones renales, pulmonares, coagulación intravascular, falla cardíaca. Y esto es un estado de hiperinflamación secundario a una respuesta muy, muy exagerada de la respuesta inmune, con una gran cantidad de citocinas. Como decíamos, el espectro del COVID-19, la gran mayoría tienen síntomas leves o moderados. Estos porcentajes varían. Algunas series dicen que los asintomáticos pueden llegar a ser hasta el 50% o más de los que están infectados, leve a moderado 30-50%, síntomas severos 10% y síntomas críticos 5%. Pero de estos síntomas críticos, antes se veía que el 50% fallecía. Esto gracias a todos los avances en cuanto al tratamiento y lo que han aprendido a lo largo del tiempo, pues entonces este porcentaje va disminuyendo, ha ido disminuyendo. Entonces, el cuadro clínico del COVID-19 es, se da con fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, dolor de garganta, congestión nasal, náusea, vómito, diarrea. Afecta más a adultos y pueden ver desde cuadros leves hasta graves, y hay mayor gravedad y muerte, sobre todo en aquellos adultos mayores que tienen comorbilidades, o aunque no sean mayores, pero que tengan comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad. La transmisión es por gotitas de saliva al estornudar o toser, por el saludo de mano beso, por tocar objetos contaminados. Los primeros casos graves que se reportaron en China, estos son 99 casos de pacientes con neumonía, y bueno, pues ellos también decían que había una gran cantidad de comorbilidades. Eso quiere decir que los que tienen comorbilidades tienen mayor riesgo de que tengan una neumonía y entren al hospital y a terapia intensiva hasta un cuarto, y con muerte en 10%. Y los signos y síntomas de la neumonía, pues ya incluye fiebre, tos, dolor, dificultad para respirar, mialgias, confusión, dolor torácico, náusea, vómito, fiebre, tos y disnea. Estas son imágenes radiológicas en las cuales vemos que se ve esto en vidrio despulido, o aquí en el caso de la tomografía vemos estas imágenes en donde se ve las imágenes de vidrio despulido en todo el pulmón. Y son casos de neumonía por el COVID-19. Pero además de afectar el pulmón, se da una respuesta inmunológica bastante importante con una tormenta de citocinas, en las cuales puede haber una gran cantidad de excreción de interferón gamma, TNF-alfa, interleucina 1, 6 y 18, que todas estas tienen que ver con una respuesta inflamatoria muy importante. Esta respuesta inflamatoria tan importante puede dar datos como fiebre, alteraciones hematopoyéticas, coagulación intravascular diseminada, debilitamiento, hiperlipidemia, daño hepático, renal, anemia y todo el aumento de las proteínas de fase aguda. Entonces, lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses también es que SARS-CoV no nada más afecta al sistema respiratorio y da neumonía.
Puede haber, bueno, en el corazón también tenemos receptores para este virus, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces puede haber miocarditis, pericarditis, alteraciones de las enzimas cardíacas. A nivel renal también puede haber hematuria, proteinuria. A nivel del hígado puede haber daño hepático con elevación de las enzimas. A nivel digestivo puede haber alteraciones gastrointestinales, cerebrales, puede haber conjuntivitis, y en la embarazada también hay infección y que puede transmitirse al feto. Un problema de la infección pulmonar no es nada más que de neumonía y se quita, sino que lo que se ha visto es que a lo largo del tiempo puede haber alteración y secuelas pulmonares. Entonces, durante la neumonía hay una alteración del intercambio alveolar de aire y hay disminución de la capacidad pulmonar y de la ventilación pulmonar, hay disnea o presión torácica, pero puede llegar a formar fibrosis pulmonar con abundantes secreciones y tos crónica. Entonces vean cómo estas son 149 pacientes que se dieron de alta en Wuhan, y la resolución de las secuelas neurológicas, incluso hasta la tercera semana, seguía la mitad de los pacientes, seguía teniendo estas secuelas pulmonares. Y aquí vemos esta imagen donde se ven estas áreas como de fibrosis, y esto es secundario a COVID-19 en pacientes que tuvieron neumonía. Además de las alteraciones cardíacas, como por la misma hipoxia o el efecto de la pues de esta reacción exagerada de citocinas, también podemos tener efecto directo sobre el corazón. Puede haber aumento de la troponina, DHL, puede haber taquicardia, disfunción ventricular izquierda, falla cardíaca, arritmias, síndromes coronarios agudos, y si hay una cardiopatía previa, la mortalidad es 5 a 10 veces mayor. Se ha reportado también daño renal agudo hasta un 10%, con aumento de la creatinina hasta el 19%, y proteinuria y hematuria en 63 y 26%. Y las alteraciones gastrointestinales pueden ser muy variadas. Si bien es cierto que la diarrea se presenta en forma muy importante, también puede haber anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, distensión abdominal, alteraciones del hígado como elevación de enzimas hepáticas, bilirrubinas, o disminución de albúmina, y bueno, otro tipo de alteraciones de la motilidad intestinal. Otra cosa que se ha desarrollado y se ha descrito con el COVID-19 son las manifestaciones neurológicas, que se refieren hasta un 25%. Puede haber cefalea, alteración de la conciencia, problemas cerebrovasculares, ataxia, crisis, accidentes vasculares cerebrales, trombosis del seno venoso y hemorragia cerebral. Además de que al parecer en síndrome post-COVID también puede haber alteraciones cognitivas de la memoria, de la concentración, y son otras cosas que también se están estudiando en este momento. También hay manifestaciones cutáneas asociadas al COVID, como estas que se llama acroisquemia. Ven estas áreas como moradas, urticaria, exantemas, eritema nodoso, pitiriasis rosada, alteraciones y algunas vesículas como si fueran herpes. O sea, es muy variada las manifestaciones cutáneas por este virus. Y algo que se ha encontrado hasta un 30% son los síntomas de anosmia y disgeusia, que es la incapacidad para percibir olores o sabores o alteración de los sabores. La gente dice que le sabe a cartón la comida, o que le sabe a podrido algún tipo de comida específica, o no le sabe a nada la comida, ¿sí? Y tampoco pueden oler. Hay síndrome de Guillain-Barré, el reporte de un caso, o el paciente se puede presentar, sobre todo en niños, con abdomen agudo, y resulta que lo que pueden tener es una leitis, y por lo tanto por COVID, y presentarse como un abdomen agudo. Además, se asocia a alteraciones musculoesqueléticas como debilidad muscular, disminución para la capacidad para ejercitarse, y esto también puede ser por la disfunción cardiopulmonar, la atrofia muscular, esto en pacientes que han estado con enfermedad severa. Y en el caso de los niños, se pensaba que daba una enfermedad total y completamente asintomática o leve,
Sin embargo, cuando empezó a haber una gran cantidad de casos en Europa, el 14 de mayo del 2020 se publicó esta definición de caso del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19, en el cual los niños pueden presentar fiebre, inflamación, evidencia de disfunción orgánica múltiple como datos de choque, alteraciones cardíacas, respiratorias, renales, gastrointestinales, neurológicas, y también puede dar algo que se llama síndrome de Kawasaki, que es un síndrome que aparentemente es de origen autoinmune, en el cual también hay una dilatación de las arterias coronarias y por lo tanto puede dar después arritmias o problemas cardíacos importantes. Y algo que también está asociado al COVID-19 es ansiedad y depresión. Alteraciones en el sueño, dificultad para hacer ejercicio, disnea leve, ansiedad, miedo, baja motivación y fatiga en el periodo de recuperación. Y hay varios síntomas crónicos que se han asociado al COVID-19. Estos son 143 pacientes que se hizo un seguimiento a 60 días y 12.6% no tenía síntomas, 32% tenían 1 o 2 síntomas y más de la mitad tenía 3 o más síntomas, que esto consistía en fatiga, disnea, dolor de las articulaciones, dolor de pecho, tos, anosmia, rinitis, ojos rojos, disgeusia, cefalea, etcétera, ¿no? Algo que es bien importante también recalcar es que todos o muchos países y personas han dicho que pues si llegamos a una inmunidad de rebaño, ya con eso vamos a tener protección toda la población para infectarnos. Y bueno, pues ¿qué creen? A partir de agosto se pudo documentar una primera reinfección por un virus que era filogenéticamente diferente en una sola persona. Este es el caso de una persona que vivía en Hong Kong, tuvo COVID-19 en marzo y en agosto viajó a España y cuando regresó le hicieron una PCR para ver si no estaba infectado y detectaron que el virus estaba ahí. Hicieron un análisis filogenético y vieron que eran 2 virus completamente diferentes. Esta persona estaba asintomática, pero entonces aquí están documentando por primera vez que sí puede haber reinfecciones con este virus. Y el problema no es la reinfección si es que es asintomática, el problema es que ya se reportó el primer caso de muerte por reinfección por SARS-CoV-2. Entonces, alguien que ya tuvo coronavirus no necesariamente tiene inmunidad que lo pueda proteger. Hay un porcentaje que se pueden volver a infectar y puede ser desde una infección asintomática hasta una infección muy grave que puede llevar también a la muerte. Una cosa importante también de entender es el momento en donde se deben de hacer la toma de la muestra y lo de la PCR y las pruebas rápidas. Hay una gran duda por parte de mucha gente que a mí me han preguntado mucho sobre las pruebas rápidas, de que si se pinchan el dedo y se lo ponen ahí ya con eso dicen que es negativo y no tiene. Bueno, pues por eso es importante esta parte. Una persona que está incubando el virus produce virus desde antes de empezar los síntomas. Entonces, desde aquí esta persona es contagiosa, es infecciosa y puede diseminar el virus, pero ella no lo sabe. Esto se puede dar hasta 5 días antes de que se presenten los síntomas. Una vez que se presentan los síntomas, sigue excretando el virus, pero esto puede ser hasta 5 a 7 días después, que es cuando hay una mayor probabilidad de detectar el virus. Si en este momento en el que la persona es infecciosa, ya sea sin síntomas o con síntomas, se hacen una prueba de serología o esta de prueba rápida de sangre para detectar anticuerpos, vean ustedes los anticuerpos cuando se empiezan a producir en la semana 2, tanto IgG como IgM, que son estas líneas punteadas moradas y verdes, se producen hasta la segunda semana. Entonces, si nosotros hacemos una detección de anticuerpos en este momento va a salir negativo, pero el paciente tiene COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectar al virus mediante la PCR.
Y vean cómo la PCR pues va bajando con el tiempo, entonces hay veces que sí lo detectamos, hay veces que no lo detectamos, entonces esto tampoco nos excluye que la persona tenga, si es que tiene contacto epidemiológico y todo. Entonces, lo que a veces se puede hacer, si nos queda la duda, es hacer una prueba de anticuerpos, y las recomendaciones ahora es que se hagan durante la tercera o cuarta semana después del inicio de los síntomas, porque aquí ya tenemos una gran cantidad de anticuerpos, como ven ustedes en esta línea morada y verde. Entonces, al inicio se debe hacer PCR. Cuando están durante los síntomas, puede hacer que la IgM aumente, pero esto sobre todo después de 14 días. Y después la PCR va a ser negativa, pero va a permanecer IgG en la sangre. ¿Cuánto tiempo va a permanecer? Bueno, pues es algo que todavía no sabemos. Hay estudios que dicen hasta 3 meses, pero más de 3 meses no sabemos si realmente funcione y permanezca la inmunidad. Una de los objetivos de la salud pública es precisamente tratar de controlar este brote o los brotes en cada uno de los países, y pues lograr lo que han hecho Tailandia, Taiwán, Nigeria, Nueva Zelanda, ¿no? Tienen una gran cantidad de casos, pero empiezan a hacer una cantidad de pruebas importantes, les hacen pruebas a los contactos, aíslan a los que son positivos, y entonces con eso paran la cadena de transmisión. Vean cómo Nueva Zelanda tiene 0 casos, Tailandia tiene 0 casos, Brunei 0 casos, ¿sí? O Níger, 1 caso nada más. Entonces, lo ideal es que lleguemos a este tipo de control. Algunos países ya casi han logrado controlarlo. Vean, Cuba tuvo muchos casos, tuvo un segundo brote, y bueno, pues ya están logrando casi controlarlo, pero pues tienen 50 casos. En el caso de Arabia Saudita, 400 casos, en Sudáfrica 1.600, Corea del Sur 80, en China hay 24 casos, sigue habiendo varios casos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con aquellos países que no han logrado controlar la epidemia? En el caso de Argentina, tienen todos los días, el último dato es que tenían 13.500 casos nuevos de coronavirus. En el caso de India también tenemos una gran cantidad de casos. Tienen esta curva ascendente, quiere decir que está activo la enfermedad y toda la transmisión comunitaria. Y en el caso de México, pues vean cómo tenemos esta curva ascendente, pero pues ya nos quedamos en la meseta. En realidad no hemos bajado en ningún momento. Seguimos con una gran transmisión comunitaria. Aunque hay un pequeño descenso, pues diario tenemos alrededor de 5,000 casos. Entonces, y esos son casos confirmados, y no les hacemos pruebas a los graves, digo, a los que no están graves. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que es Centinela. Entonces, solamente se están haciendo pruebas a aquellos pacientes que están graves. Vean qué es lo que pasó con Europa. Es lo que está pasando ahorita, y que esto nos debe de alertar y prender los focos rojos, porque entonces nos puede pasar lo que le pasa a Estados Unidos. Vean, Alemania tuvo un pico muy grande, luego hicieron todas sus medidas de restricción, de salud pública, lavado de manos, quedarse en casa, evitar la movilidad, bajó casi a nada, y ahorita vean, tienen un rebrote, un segundo brote, en el cual incluso hay más casos que cuando fue el primer brote. Lo mismo pasa con Italia, vean, tenemos más casos incluso que el primer brote, España y el Reino Unido, todos ellos con una gran cantidad de casos. En el caso de Reino Unido, 16,000, en el caso de España, 10,700. Y vean qué ha pasado con Estados Unidos. Tuvo un primer brote, ya iba medio tratando de controlarlo, todas las manifestaciones, lo de Black Lives Matter, no sé qué, un incremento importantísimo. Otra vez empiezan a hacer control, etcétera, baja, y ahorita nuevamente va para arriba, ¿sí? Estos segundos brotes o estas segundas oleadas son por una relajación de todos estos medidas de higiene y de seguridad y todo lo demás. Aquí abrieron la economía, aquí abrieron
los bares. Lo mismo pasó en Italia, España, Alemania e Inglaterra, ¿no? Aquí ya iban muy bien, tenían casi 0 casos. Abrieron las escuelas, los bares, todos los comercios. La gente se empezó a juntar unos con otros y pues algunos usan cubrebocas, otros no tienen estas medidas de control sanitario y pues bueno, ya van en su segunda ola con una gran cantidad de casos. Incluso están metiendo nuevas medidas restrictivas en Europa como toques de queda o cierre de restaurantes y centros nocturnos, prohibición de reuniones con más de 6 personas, uso de cubrebocas obligatorio y si no, multas hasta de 1,000 euros, prohibición de espectáculos de eventos deportivos y reuniones privadas, cierre de bares y restaurantes y limitación de reuniones privadas. En el caso de la Ciudad de México, vean cómo igual a partir de marzo empezamos a tener un incremento de casos gradual. Llegamos a un pico máximo alrededor de la semana 20, eso fue más o menos 2-3 meses después de que se reportó el primer caso, pero desde entonces hemos tenido una meseta, una cantidad constante de casos a lo largo de todos estos meses. Entonces, ¿qué es lo que determina el semáforo epidemiológico para la Ciudad de México y para todo el país? Aquí hay que tener mucho cuidado porque el semáforo no está basado en la cantidad de casos que hay y en la transmisión comunitaria. El semáforo solamente se basa en la ocupación hospitalaria. Entonces, rojo es cuando es mayor de 65, naranja es cuando es menor, pero hay 2 semanas de tendencia a la baja, amarillo es cuando tenemos ocupación menor a 50 con 2 semanas de tendencia a la baja, y verde, una ocupación menor a 50%, además de 1 mes con ocupación baja estable. Si ustedes ven, estamos con un 40% de ocupación hospitalaria, pero en ningún momento hemos visto que baje absolutamente nada, por lo tanto estamos en semáforo naranja. Y incluso en la semana del 12 al 18 de octubre tuvimos un incremento del 2%. Entonces vamos a seguir en semáforo naranja porque la gente sigue saliendo, no usan cubrebocas y por lo tanto hay una gran transmisión comunitaria y la gente se sigue infectando. Esta es una proyección realizada por la Universidad de Washington y vean ustedes cómo proyectan para diciembre 20 105,000 casos de muertos, ¿sí? Son fallecimientos por coronavirus. Y para febrero del 2021, 132,961 muertos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues las proyecciones con la forma en que nos estamos comportando y la falta de medidas de salud pública, pues lo único que va a pasar es que vamos a seguir teniendo muchos casos y por lo tanto muchas muertes. Entonces, esto se los quería pasar, pues nada más para que vean que hay que seguir teniendo mucho cuidado, porque tenemos una gran transmisión comunitaria y casos van a seguir habiendo, muertos van a seguir habiendo y cada vez va a haber más. Esta es la proyección para México en cuanto al número de casos y muertes y vean cómo tenemos un incremento, pero pues más bien parece como una meseta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que en teoría la ciudad o México ha hecho, no? Este es el porcentaje de personas que se encuentran más tiempo en sus casas y vean cómo al principio de la pandemia, que fue en marzo y abril, pues la mayoría, mucha gente se quedaba en casa, pero solamente era el 20% de la población. Hubo una disminución en la asistencia a tiendas y a farmacias y a todo esto, lugares de trabajo, de recreación, el tránsito y los parques, pues esto fue lo que tuvo una mayor disminución, hasta un 50-60% de la población ya no hacía nada de esto. Sin embargo, vean ustedes la diferencia con, por ejemplo, Italia y España. ¿Recuerdan ustedes esas curvas en donde el primer brote se controló completamente y llegaron casi a 0? Bueno, pues vean el porcentaje de la gente que se movía. Entre 80 y 90% de las personas en Italia y en España se dejaron de mover. Mientras que en los Estados Unidos llegó al 50%, México llegó al 60%. Entonces, bueno, estos son los países que pues, siguen teniendo una gran cantidad de casos, una gran transmisión comunitaria,
y pues sí tiene que ver con el contacto de unas personas con otras. Mientras que haya gente que se esté reuniendo, entonces esto va a hacer que se perpetúe la transmisión comunitaria. Este es otro ejemplo. Vean, mientras que Italia y España tuvieron hasta un 60% de personas que no asistían a supermercados y a farmacias, en México bajó hasta un 25-30% y en Estados Unidos pues, llegó entre un 15 a un 20% en el mejor de los casos. Y en el caso de México, pues todo se abrió en junio y pues bueno, seguimos igual, ¿no? Y en las áreas residenciales, vean, nuevamente, Italia y España hasta un 30% incrementan su tiempo en las casas, mientras que México llegamos a un 15% y Estados Unidos tuvo un 20%, pero bueno, luego disminuyó importantemente. Entonces, algo que es bien importante entender sobre el coronavirus es cómo se transmite, ¿sí? Porque ya vieron ustedes que esta transmisión comunitaria se perpetúa precisamente por el contacto de persona con persona. Entonces, cuando alguien habla, tose, estornuda, canta, puede producir dos tipos de gotas. Unas que son gotas respiratorias mayores a 5 micras y puede producir aerosoles que son menores de 5 micras. Entonces, hay dos teorías. Uno es que sea una transmisión aérea en un solo cuarto donde no hay ventilación, donde hay humedad y las condiciones y hay una gran cantidad de personas. Si alguien tose o estornuda, pues sí se infecta por aquellas áreas o superficies que toca que están cercanas, pero también puede ser esa transmisión a través de los aerosoles. Entonces, estas gotas que son mayores de 5 micras, pueden caer en alguna superficie, tocarnos las manos, los ojos, la nariz, la boca, lo que sea, y entonces causar esta infección. Entonces, algo que es muy importante es la distancia a la que estamos de una persona y si estamos en espacios cerrados. Y hay varios factores que son importantes en el contagio. Uno es la carga viral. Una persona puede dar lugar a 1,500 contagios, como el caso de la paciente número 31 de Corea del Sur, en el cual ella estuvo 2 semanas con el COVID-19 y fue a misa y cantaba y fue a otro lugar, fue a misa en 2 ocasiones, estuvo en un mercado, estaba en diferentes áreas y pues ella solita dio lugar a 1,500 casos. Entonces es una súper propagadora. Entonces tenía una carga viral bastante alta. La duración de la exposición también es importante. Si están en un lugar cerrado, y algunos dicen 15 minutos, otros dicen 30 minutos, más de 30 minutos es suficiente para que se puedan infectar, o más de 15 minutos, sobre todo si están sin cubrebocas y en áreas cerradas que no tienen ventilación adecuada. El número de individuos infectados también, porque esto aumenta la carga viral. Si hay ventilación o si hay aire acondicionado, si hay espacios cerrados o abiertos, si las personas usan equipo de protección personal, la efectividad del tipo de medidas de limpieza, la susceptibilidad individual a la infección y sobre todo si están haciendo actividades que proyecten partículas como canto, ejercicio, respiración profunda. Si están en un restaurante, si se han fijado, quitan la música ambiental precisamente para que la gente no se tenga que acercar y gritar, porque entonces eso genera muchas más partículas. Este es un ejemplo pues de algunas publicaciones. Por ejemplo, este es un brote de COVID-19 en un call center en Corea del Sur. En esta mesa se encuentra una persona que es el caso índice y que infecta a estas otras personas. Este es el piso 11. Entonces, en esta sala en la que están más de 8 horas todos juntos, no tiene ventilación, ¿sí? Natural, tiene circulación del aire por un aire acondicionado. Aquí hay 79 contagiados de 137. Entonces, 60% de los empleados se infectaron. Pero luego se fueron a buscar otras áreas y vieron que del otro piso solamente había 5 contagiados. Y de los otros pisos había nada más 3 contagiados en el piso 10 y en el piso 9. Y todas estas personas compartían elevadores, entraban por el mismo lugar, tocaban las mismas superficies. Entonces, ¿esto qué es lo que les sugiere? Pues que básicamente tiene que ver
con la gran cantidad de personas que están todos encerrados, que no tienen nada de ventilación y que además están uno enfrente de otro a una distancia muy corta. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para disminuir estos riesgos? Pues primero, ventilación natural para que no haya recirculación de partículas infecciosas y que entonces también baje la carga viral. Evitar aglomeración, por ejemplo, en áreas de café o en donde van a comer o lo que sea, que sean poquitas personas. Ubicar a las personas en zigzag con una distancia mínima de 2 metros, ¿sí? En esta forma, pues no, si alguien tose o lo que sea, pues no está enfrente. Evitar el contacto físico, no usar materiales y aparatos en común, y si lo hacen, pues limpiarlo siempre con agua con cloro y tener una capacidad pues mucho más disminuida. Por ejemplo, tener algunos empleados que trabajen a distancia y otros hagan trabajo en sitio, tengan horarios flexibles y que se vayan combinando y que vayan yendo unos con otros y se vayan alternando. Este es un brote en un restaurante en China. Aquí tenemos el caso índice en la mesa 1. Aquí hay 90 personas. Y los que se infectaron fueron estas personas que estuvieron en la mesa A, B y C. Lo que tenían estos en común es que tenían un mismo aire acondicionado que hacía que el aire circulara en esta forma. Entonces, todas las partículas infecciosas de este paciente 0 estuvieron circulando en estas 3 mesas. Curiosamente, las personas que estaban acá, que estaban en el resto del restaurante, no se infectaron. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Pues abrir también las ventanas, ¿sí? Evitar música de fondo para que la gente no alce la voz, evitar recirculación del mismo aire, usar siempre el filtrado de aire, tener una distancia bastante importante entre un comensal y otro y entre cada una de las mesas, y si es posible trasladar al exterior la actividad, pues mucho mejor. Este otro brote en un autobús de China, aquí vemos cómo son 2 autobuses que van a un evento, son 50 minutos de ida, 50 minutos de regreso. En este autobús está el paciente 0 y se contagian 23 de COVID en este mismo autobús. Del otro autobús no se contagió nadie y eso que bajaron al evento, estuvieron todos juntos y regresaron todos en cada uno de los autobuses donde venían. Pero aquí lo que tiene en común es esto, el aire acondicionado que está en recirculación. Entonces vean cómo esta parte del contagio por vía aerosol es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias entonces para disminuir el riesgo? Pues uno, distancia física, a través de teletrabajo o reducir el número de trabajadores en las empresas. No sé si ustedes ya vieron el comunicado de rectoría, pero justo lo que dice es que cuando estemos en semáforo amarillo, 10 días hábiles después se regresará a trabajar a un 30% de la capacidad, justo para tratar de lograr esto, que es el distanciamiento físico. Además, pueden ponerse barreras físicas entre las personas, pueden poner acetatos, pueden poner diferentes cosas para tratar de evitar que se expulsen estas gotitas. Distribuir responsabilidades para reducir el contacto entre individuos y sobre todo esto, la protección, uso obligatorio de mascarillas no médicas. Vean esta curva epidémica de COVID en Wuhan y en Italia y en Nueva York. En el momento en que empezaron a utilizar mascarillas, empezó a disminuir el número de casos. Este es Nueva York, aquí impusieron el distanciamiento social, que se quedarán en casa, y cuando empezaron a utilizar las mascarillas cubrebocas, empezó a disminuir más. En el caso de Estados Unidos, no usan cubrebocas y pues ya vieron cuál es la historia. En este estudio que se publicó en Lancet, podemos ver que el riesgo de infección, esto es en un hospital, sin la intervención el riesgo de infectarse era de 13%, con la intervención 2.6%. Si utilizan el cubrebocas, el riesgo de 17% baja a 3%, y si se utiliza además protección ocular, baja el riesgo de 16% a un 5.5%.
Y si se utilizan estos tres, entonces el riesgo es menor del 2%. Algo que es muy importante es utilizar en forma adecuada el cubrebocas. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente así, ¿no? Que trae la nariz de fuera, lo traen en la barba, lo traen en el cuello? Pues ahí en realidad eso y nada es lo mismo. Entonces, siempre es importante cubrir boca y nariz. Utilizar, o sea, si en algún momento durante la jornada de trabajo o lo que sea, se tiene que quitar el cubrebocas, utilizar una bolsa de papel limpia, poner ahí el cubrebocas o ponerlo sobre una toalla y entonces este se puede volver a utilizar. La forma de quitárselo es lavarse primero bien las manos, no tocar la parte externa porque ahí es donde puede estar el virus, quitárselo a través de las asas laterales o a través del asa posterior, y lavarse las manos después de quitar y colocar el cubrebocas. En espacios públicos es súper importante. Y otra cosa que es importante también es que este es un reporte en donde pacientes con COVID-19 con coinfecciones tienen un riesgo mayor de muerte hasta de casi 6 veces, ¿sí? ¿Y cuáles son las infecciones que pueden estar asociadas? Ya sean bacterias o virus. Y en el caso de los virus, vean cómo influenza A y B corresponde casi al 24%. Entonces, un cuarto de los pacientes que tienen coinfecciones, además de COVID-19, puede ser por influenza A y B, y para esta sí tenemos forma de tratarlo y tenemos forma de prevenirlo. Entonces, es importante aplicarse la vacuna de influenza en estas épocas, porque la Secretaría de Salud ya confirmó el primer caso de COVID-19 e influenza en una mujer que estuvo en el Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces, de que puede pasar, y de que es más grave, pues sí puede agravar el cuadro de COVID-19. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta, si toman el uso de la palabra o me lo ponen por el chat. Sí, muchísimas gracias, doctora Rosa María. Sería muy bueno que puedan abrir su micrófono y hacer su pregunta directamente, si son tan amables. Yo tengo una. Adelante. Los pacientes que pierden el olfato y el gusto por consecuencia, ¿esta pérdida es reversible o ya lo pierden de por vida? Pues en teoría es reversible, pero no sabemos porque, por ejemplo, yo tengo una estudiante de servicio social que a ella le dio COVID al principio, o sea, en marzo o abril, tuvo COVID leve, o sea, tuvo falta de olfato, falta o problemas con el gusto, tuvo un poco de fiebre y síntomas respiratorios y se le quitó solito, porque pues, ella es joven y le dio leve. 4 meses después, ella está reportando que sigue teniendo problemas del gusto. O sea, dice que cuando come cebolla le sabe como a podrido. Entonces, hay ciertas cosas que todavía no puede comer porque le saben muy mal y lleva 4 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo dure esto? La verdad es que no sabemos, o sea, porque tenemos apenas 9 meses con esta enfermedad, bueno, 10 meses en el mundo y pues 8 meses en nuestro país. Entonces, se sigue infectando mucha gente y todavía hay muchas cosas que no sabemos del virus. Estamos haciendo, de hecho, un estudio porque tenemos un centro de diagnóstico COVID en la Facultad de Medicina para el público en general. Y también estamos trabajando con el Centro Citibanamex para ver qué efectos secundarios al COVID pueden persistir y cuánto tiempo. Entonces, estamos haciendo un seguimiento a 3 meses para ver qué tipo de síntomas persisten a lo largo del tiempo y cuáles se quitan. Pero lo que sí hemos visto es que hay personas que incluso refieren falla de la memoria, problemas para concentrarse, alteraciones cognitivas, o sea, no sabemos todavía, la verdad. La gran mayoría se les quita este problema del gusto, pero les digo que esta estudiante mía ya lleva 4 meses y sigue con problemas de disgeusia. Y pérdida del cabello también, esa es otra cosa que estamos haciendo. Estamos viendo
pues cuál podría ser la causa para esto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Sí, yo, por favor, Edith Maldonado Castro. Adelante, Edith. Gracias. Doctora, muchas gracias por su plática y mi pregunta es, ¿qué tipo de cubrebocas o qué equipo de protección nos recomienda su uso en el trabajo? Por ejemplo, yo estoy en un laboratorio y también mi experiencia es de que mi esposo, siendo médico, trabaja con pacientes COVID y se infectó de COVID. Entonces, él tuvo un cuadro bastante grave que requirió hospitalización. Afortunadamente ya está en casa con oxígeno. Y bueno, las pruebas de mis hijos y la mía fueron negativas por PCR y ahora, como bien mencionó, la que le hicieron a mi esposo fue de detección de anticuerpos. IgM ya está en declive y ya el número mayor es de IgG. ¿Cuáles son los cuidados que nos recomienda nosotros como familiares que convivimos con un paciente que se infectó de COVID, que tuvo un cuadro grave y ahorita él ya tiene 4 semanas desde que se detectó la infección por COVID? Gracias, doctora. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Los pacientes que tienen infección leve o moderada, en teoría, una vez que empiezan los síntomas, 10 días después de que se le quitan los síntomas, dejan de ser infecciosos. Hay un estudio que hicieron porque a veces pueden hacer una PCR y la PCR puede ser positiva hasta 8 semanas después. Pero en el caso de del virus, si realmente es un virus que está vivo y que puede infectar, pues se ha demostrado que sí está vivo hasta 9 días después, 10 días después de que se le quitaron los síntomas. En el caso de un paciente grave, una vez que sale de la gravedad, porque estos pacientes graves están produciendo una gran cantidad de virus y se replica en el pulmón y por lo tanto tiene pues una excreción prolongada del virus. Entonces, una vez que se le quitan los síntomas, igual más o menos 10 días después es cuando dejan de excretar virus. Entonces, si él ya lleva 4 semanas y salió del cuadro y ahorita ya está en casa, pues seguramente lo que tiene son las secuelas pulmonares secundarias a la gravedad de la enfermedad, que es lo que yo les estaba platicando, ¿no? Hace ratito. Entonces, pues si ya lleva más de 10 días, no hay probabilidad de que sea infeccioso, pero de todas formas sí tenemos cuidados que hay que tener en casa con un paciente COVID. En la división de investigación de la Facultad de Medicina tenemos ahí infografías y todo de qué se debe de hacer. Y bueno, eso no lo pasé, pero tiene que estar en un cuarto aislado, con un baño para esa sola persona, con ventilación adecuada, utilizar cloro para limpiar todas sus cosas y sobre todo utensilios de comida y todo eso, ¿no? Y sobre todo estar aislado del resto de la gente que no tiene COVID. Y que use cubrebocas, él y la persona que lo cuida. Eso es importante. Sí, gracias, doctora. Y con respecto a el equipo de protección más adecuado cuando regresamos a trabajar y, por ejemplo, en el caso también de los que trabajamos en laboratorios, o sea, nos recomiendan, no sé, mascarilla N95, mascareta. No es necesaria una N95 para trabajar. La N95 se utiliza cuando estamos en contacto con alguien con cargas virales muy altas. Entonces, si fuera el caso de que trabajen en terapia intensiva, que estén en un hospital, que sea un hospital COVID, que vean pacientes COVID, en ese caso sí necesitan utilizar N95. Pero si están en teoría con personas que son sanas, entonces con una simple mascarilla quirúrgica o un cubrebocas con triple capa, eso es más que suficiente. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Muchas gracias, doctora. Hay 2 preguntas en el chat. Doctor Raimundo Iturbe comenta que si tiene información respecto a pruebas de diagnóstico que determinan presencia de antígenos virales. Muchas gracias.
Sí, doctor. Fíjese que están comercializando pruebas de antígeno. En este momento no tenemos disponibles comercialmente en México, ya está a punto de entrar una. Hay 4 pruebas que están desarrolladas y que tienen, 3 de ellas necesitan un aparato para leerlas, otra no. Entonces es un poco, estas funcionan un poco como las pruebas de antígeno para influenza. Entonces se toma el hisopado y entonces mediante una reacción ya sea cromatográfica de antígeno o diferentes métodos, se puede evidenciar o no la presencia del virus, porque lo que está detectando es una de las proteínas. El problema con estas pruebas de antígeno es que la sensibilidad va desde 37 hasta 80%. Entonces, es como la prueba de influenza. Tenemos un paciente que estamos sospechando influenza. Le hacemos la prueba. Tiene una altísima especificidad. Quiere decir que si lo detecta, seguro es. El problema es que a veces no lo detecta. Eso es que tiene una baja sensibilidad. Entonces, si le hacemos una prueba rápida y sale positiva, entonces estamos seguros de que es el virus. Pero si le hacemos una prueba rápida y sale negativa, de todas formas nos quedamos con la duda y puede ser que sea el virus. Entonces, sí hay pruebas de antígeno, la mayoría detecta S, que es la proteína espiga del coronavirus, pero el problema es que la sensibilidad es muy baja. O sea, hay una prueba que sí tiene una sensibilidad alta, pero el resto es muy, muy baja y puede ir desde 30%, 40%, 50%. Muchas gracias, doctora. Silvia Roby pregunta que si puede hablar más sobre cómo acceder al centro de diagnóstico de la Facultad de Medicina, dónde está y si el servicio es abierto al personal y al público. Sí, bueno, este es un servicio que estamos dando al público en general. O sea, por parte de la UNAM hay un laboratorio que está haciendo pruebas para personal de la UNAM. Y en el caso de mi laboratorio, lo que estamos haciendo es que junto con Informática Biomédica de la Facultad de Medicina, con la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina y mi laboratorio, que es el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas, montamos el Centro de Diagnóstico COVID. Todo se hace en forma virtual y electrónica. Si a alguien le interesa, pueden entrar a la página de la Clínica del Viajero de la UNAM. Ahí viene un apartado donde ponen solicitar una cita y entonces se llena un cuestionario y entonces ahí mismo se paga y ahí mismo se hace todo. Ahora, para la UNAM nosotros damos un precio preferencial y esto es, o sea, nosotros no tenemos ahorita financiamiento, entonces lo que hicimos fue poner este centro que es autosustentable. Entonces se cobra un precio específico por la prueba, pero para el personal de la UNAM o familiares se les da un precio especial. Entonces, si a alguien le interesa, pueden entrar a la página de la Clínica del Viajero. Es www.clinicadeviajero.unam.mx. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahorita lo anoto en el chat para que todos lo tengan. La doctora Magda Escorcia solicita la palabra. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora Rosa María, le agradezco la presentación. Para los que no me conocen, yo trabajo con aves, soy especialista en aves y he estado dando el seguimiento muy cercano a todo este comportamiento de COVID. Y definitivamente así lo que se está reportando y lo que usted nos vino a compartir el día de hoy, lo vemos con nuestras aves, ¿sí? Hay una parte que no se ha reportado y que se lo quiero compartir a usted, dado que usted está involucrado con estos pacientes y tiene la oportunidad de investigar al respecto. En nuestras aves se afecta también a nivel reproductor, ¿sí? Entonces, habría que ver si los pacientes COVID también empiezan a manifestar algún tipo de patología a este nivel. Esa es una. Y la otra, todo el mundo está esperando una vacuna que es de nueva generación, es una vacuna recombinante,
Y la experiencia que hemos tenido nosotros en aves es que este tipo de vacunas no son tan eficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no impiden la replicación viral. Entonces, un dato que se debe de tener mucho cuidado es la cobertura de vacunación. Entre mayor número de personas de esa población recibamos la vacuna, la posibilidad de dar lugar al surgimiento de variantes antigénicas la vamos a reducir. Entonces, si realmente queremos erradicar el virus, tenemos que ser muy estrictos en la cobertura de vacunación, porque este virus, la experiencia que tenemos con aves es persiste, tiene persistencia viral. Entonces es lógico que una persona que se infectó vuelva a surgir el virus porque cursa con este fenómeno de persistencia viral. Y ese fenómeno de persistencia viral puede dar lugar a recombinaciones genéticas, dado que pertenece al orden nidoviral. Y estas recombinaciones genéticas dar lugar a nuevas variantes antigénicas. Es lo que nos estamos nosotros enfrentando en aves. Hasta donde yo tengo entendido a nivel mundial hay 3 cepas diferentes de coronavirus y yo no dudo que si se empieza a liberar la vacuna sin un control, nosotros mismos como población empecemos a generar nuevas variantes antigénicas. Eso es lo que nosotros vivimos en aves. Para nosotros, bronquitis es una de las enfermedades que tenemos foco rojo que debemos de prevenir que se presente en nuestra parvada, porque una vez que llega a la parvada o a la zona geográfica, es difícil eliminarlo. Gracias, era lo que yo le quería compartir. Ojalá y sea de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Muchas gracias por su comentario. Así es, en el caso del coronavirus, aparentemente tiene una alta predilección por aquellos órganos que tienen una gran cantidad del receptor de la ECA2. Y en el caso de los humanos, pues sí hay una gran cantidad en los testículos. Entonces habría que ver a la larga si la infección por COVID-19 no tiene un efecto en la reproducción. Pero pues, o sea, ese es un hallazgo muy interesante, muy importante y que sí está descrito en forma potencial, pero pues que nadie ha visto porque como llevamos tan poquito tiempo, pues no sabemos si alguien que pudiera ser o quisiera tener familia o algo así tuviera problemas en cuanto a la reproducción. Y bueno, sí, definitivamente la vacuna la están viendo como la panacea, pero la verdad es que no sabemos mucho acerca de si es realmente efectiva, si tiene algún efecto protector. Se sabe que se producen anticuerpos, pero como vimos, los anticuerpos suben y bajan, entonces puede ser que a la larga se tenga que poner la vacuna constantemente y a una gran cantidad de la población para que se pueda disminuir la transmisión. Entonces todavía nos falta saber mucho al respecto, ¿no? Eso es cierto. Y nada más una precisión, es clínicadeviajero.unam.mx, no es .com. Ah, ok. Sí, sí, aquí así lo puse y también la busqué, doctora, y puse una dirección No, pero H. ese no es. ¿Esta no es? No, esa no es. Es clínica de, Ok, sin el L, clínicadeviajero.unam.mx. así la Entonces, puse en el no, chat, clínicadeviajero.unam.mx. así es. Perfecto. Gracias, doctora. clínicadeviajero.unam.mx. Gracias por la corrección. Y la doctora Hortensia nos dice que para los que damos servicio al público y que en teoría no están infectados, además del cubrebocas, ¿considera el uso de careta o lentes, además del lavado de manos? Pues sí, como les mencionaba, si se usa careta, lentes y distanciamiento, además del lavado de manos, baja a menos de 2% el riesgo, porque el virus también puede entrar a través de la conjuntiva ocular. Entonces sí sería bueno que si están en contacto con mucha gente, pues sí utilicen careta. No sé si ustedes han visto que en los restaurantes y muchos lugares donde la gente está en contacto con una gran cantidad de personas, usan tanto cubrebocas como careta. Y guantes incluso, algunos. Muy bien.
Muchas gracias, doctora. El doctor Javier Flores Covarrubias nos dice que si por favor puede comentar al respecto del avance de las vacunas y su efectividad. Algo ya se ha comentado, pero no sé si pudiera hablar un poquito más al respecto. Sí, hay todo, ese es el tema de toda una plática, ¿no? Les puedo decir que ahorita hay alrededor de, creo que eran 10 vacunas que ya estaban en fase clínica. Hay como 5 que están en fase 3. Utilizan diferentes plataformas. Unos son vacunas recombinantes, como bien mencionaba la doctora. Lo que hacen es que producen la proteína S y le ponen un adyuvante. Otros son vectores virales recombinantes, como la de AstraZeneca tan famosa que todos hablan, o la rusa, el Sputnik V. Esos utilizan vectores virales. Entonces, la de AstraZeneca es un vector viral de chimpancé. A ese le metieron una secuencia genética que codifica para la proteína S. Y en el caso de los otros vectores virales son adenovirus, que llevan también la información genética de proteína S. O también puede ser el virus inactivado, que hay varias vacunas chinas que utilizan virus inactivado. O el RNA mensajero, que es la que produce la vacuna de Moderna, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Esos son como las plataformas más importantes. Fase 3 ahorita está la vacuna de AstraZeneca, la vacuna rusa, hay 2 vacunas chinas, Janssen, que es estadounidense también, o sea, ahí van en fase 3. Y lo que necesitamos ver es si en estos miles de personas se evita la enfermedad. O sea, ya todos demostraron que es segura, que produce anticuerpos, que tiene anticuerpos neutralizantes, que produce respuestas celulares, pero lo que queremos saber es si realmente a quienes se la ponen evita la enfermedad. Muchas gracias. Doctora, Adrián Vega nos pregunta, ¿cuál es el precio preferencial de la prueba para los trabajadores? De la UNAM, 2,000 pesos. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y también, bueno, la doctora Magda Escorcia hace el comentario de Naves. Hemos observado que la inmunidad que generan las vacunas recombinantes genera una inmunidad muy tardada. Sí evitan la enfermedad, pero no evitan la replicación viral. Así es, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa con estas vacunas, ¿no? Cada una tiene un mecanismo diferente, entonces pues hay que ver si son efectivas. Perfecto. La doctora Odette Urquiza nos dice que si va a estar disponible la plática en alguna plataforma. Bueno, la estamos grabando por protocolo y si usted nos autoriza, doctora, podríamos ponerla en la página de la facultad para que hubo muchas personas que no pudieron estar hoy en la plática porque tenían clase, entonces podríamos ponerla ahí para que la gente pueda consultarla. Sí, claro, yo no tengo ningún problema. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, la doctora Magda dice que sí, que el virus continúa diseminándose. Pues sí, desgraciadamente así es. No veo más preguntas. No sé si alguien quiera hacerla de forma verbal, alguna otra pregunta a la doctora. Creo que no. Bueno, mientras alguien se anima, quisiera dar rápido un anuncio. Recordarles que para su constancia es muy importante que pasen lista con su nombre completo y la palabra presente y que se hayan registrado previamente con su CURP y sus correos. Se les hará llegar a sus correos directamente la constancia. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Al parecer, creo que no. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por esta información tan actual y que nos va a servir de mucho para pues entender esta dinámica del virus que pues es muy, muy compleja. Todavía no vemos el fin en el camino y pues tenemos que estar preparados, ¿no? Para pues que no nos afecte y que podamos continuar con actividades en la medida de lo posible, porque también la parte económica es una presión fuerte para los gobiernos, ¿no? De que haya un cierto regreso, pero de tal manera que no se extienda el virus, eso es muy complicado. Entonces, no sé si quisiera hacer algún comentario final de cierre.
Bueno, nada más recordarles que este es un virus nuevo, que tenemos una gran cantidad de casos. En el caso de la influenza, la segunda ola hubo una mayor cantidad de casos, hubo más muertos que en la primera ola. Entonces, no podemos bajar la guardia, porque cuando se bajan todas estas medidas de seguridad y de sanidad es cuando empezamos a tener una gran cantidad de casos. De por sí en México ya vieron que nunca hemos podido controlarla, tenemos una gran transmisión comunitaria, entonces hacer reuniones sin cubrebocas, con una gran cantidad de personas, en lugares cerrados, es un gran riesgo para todos. Entonces, no se la jueguen, o sea, traten de cuidarse ustedes y cuidar a otros, porque el problema, sobre todo con los jóvenes, y que ahorita hay muchos jóvenes que se están infectando, se infectan, tienen son asintomáticos o síntomas leves, pero infectan a otras personas que les puede ir mal. Y lo que me acaba de platicar un neumólogo de nutrición es que ahorita están viendo casos de jóvenes graves sin comorbilidades y que están en terapia intensiva o que están hospitalizados con cuadros bastante graves. Entonces, este virus no tiene palabra de honor, puede dar cosas que no nos imaginamos y además es un virus silencioso en la forma de transmitirse y que es altamente eficiente en la transmisión. Entonces, hay que seguirse cuidando, no relajar estas medidas, no hacer grandes fiestas, no acudir a lugares que están llenos de personas, o si van a algún lugar, pues siempre acuérdense, lo más importante, la sana distancia, mantener 2 metros de preferencia o por lo menos 1,5 metros, cubrebocas y careta. Y con eso el riesgo disminuye muchísimo. Entonces síganse cuidando y pues muchas gracias por la invitación para platicarles el día de hoy sobre COVID. No, pues al contrario, doctora, de verdad estamos muy agradecidos por esta excelente presentación. También, pues nuevamente agradecer a la doctora Carmen Mercado, que fue la que hizo el favor de contactarla y tener esta iniciativa. Muchísimas gracias, Carmen. Y pues a todos ustedes por estar aquí. Como platicábamos, esta sesión se va a subir a la plataforma para que las personas que no hayan podido escucharla completamente o que no hayan estado el día de hoy por otras actividades, pues puedan consultar esta información tan valiosa y tan actual. Pues nuevamente gracias y que tengan una excelente tarde todos y todas y seguimos cuidándonos y teniendo un ánimo pues tranquilo, ¿no? Que no decaiga ese ánimo porque todavía falta un poquito de tiempo para salir de esto. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Lili. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Gracias, Lili. Bye. Bye. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lili. Excelente plática. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Igual, hasta luego. Todas. Hasta luego. Gracias, Lili. Gracias, doctora. Muy buena plática. Muchas gracias a ustedes por estar. Gracias y buena plática. Mil gracias a ustedes. Cuídense mucho y esperemos vernos pronto. Por lo pronto, por aquí. Aquí nos seguiremos saludando. No olviden poner su asistencia, por favor, con seguido de la palabra presente. Yo aquí me voy a esperar hasta el final a que todos la registren. Si la pusieron y no pusieron presente, repítanla, pero sí, por favor, pongan al final presente porque esa es la que se va a tomar para hacerles llegar su constancia.